Buenas a todos, hola a todos, mi nombre es David y los voy a acompañar en este episodio que dijimos que íbamos a hablar de la pimienta. En el primer capítulo de esta temporada hablamos del oxígeno y cómo el oxígeno es un gas que cambió la estructura del planeta Tierra, cambió la atmósfera a través del tiempo y que seguramente está influenciado por los seres vivos o los seres vivos fueron los que lograron dejar ese oxígeno para cambiar el planeta Tierra. Y que el oxígeno es importante porque el oxígeno básicamente lo que hace es que nos va a dejar liberar o nos va a permitir liberar mucha cantidad de energía. Que cuando no hay oxígeno pasaba un proceso que se llamaba fermentación, que era lo que pasaba en algunos organismos que no utilizan el oxígeno, una respiración anaeróbica, que se llama fermentación y que deja mucho menos cantidad de energía. Hablamos en la primera temporada de que cuatro moléculas componen la mayoría de los alimentos y hoy que vamos a ver una molécula que se llama piperina, que es la molécula como esencial de la pimienta, también está compuesto por esas cuatro moléculas que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y también hablamos de que los alimentos tenían carbohidratos, lípidos y proteínas y lo importante que era cada uno de ellos en diferentes tipos de alimento. Hoy nos vamos a meter con algo que pues me parece que es importante, que es la parte botánica. Y la parte botánica es importante pues porque los alimentos vienen de las plantas. Muchos de los alimentos que consumimos pues también vienen de las plantas. Entonces entender un poquito de botánica nos va a ayudar a entender un poquito toda esta vaina del proceso de los alimentos. Y lo que vamos a hablar hoy es de la pimienta, pero vamos a hablar de la pimienta que se suele confundir a veces, se suele confundir con el pimentón dulce, el que es grandote y que es dulce, que es pues el pimentón como tal. Y también se suele confundir con los chiles y se suele confundir porque la pimienta, digamos que tiene una molécula que va, pues nos va a hacer sentir el picor o ese ardor o esa sensación en la boca de picor y esa molécula es la piperina. Pero en los chiles hay una que es mucho más fuerte que se llama la caicicina. Entonces digamos que tenemos que verla por separado. Hoy vamos a enfocarnos básicamente en la pimienta. Y para entender la pimienta, pues la pimienta solamente es la que viene del fruto de Piper nigrum, que es una planta. Y entonces vamos a entender un poquito esa planta, pero antes de eso nos vamos a meter un poquito con esa molécula. Básicamente lo que nosotros consumimos de la pimienta es el fruto de esa planta que les acabo de nombrar, de Piper nigrum, una planta común y corriente. Nosotros vamos a consumir de ella el fruto. El fruto va a tener algún tipo de proceso que ya lo vamos a ver más adelante, pero lo que nos va a llamar la atención de como especie de la pimienta, básicamente es esa sensación que nos tiende a calmar en últimas y que nos tiende a picar. O sea, que es una sensación en la boca de calor y ardor que nos va a hacer que nuestro cerebro sienta un pequeño picor, pero asimismo, digamos que va a tener también propiedades antiinflamatorias y también al sentir ese pequeño dolor, pues también nos va a liberar serotonina que nos va a sentir como un poco más calmados. Entonces, básicamente, en el caso de la pimienta, pues la pimienta lo que va a pasar es que, pues en su estructura, como es un fruto, ¿se acuerdan que los frutos tienen como generalmente dos capas? En la parte interna como la semilla y en la parte externa, como todo donde es el exocarpo, mesocarpo, endocarpo. Entonces, todo eso como que se llama como pericarpo, como la parte que rodea la semilla, que es como la parte que es nutritiva, así como tenemos la manzana, por ejemplo, o tenemos el durazno, que tiene, o el aguacate, que ya lo vimos, que tiene alrededor, pues digamos que esa estructura, que es la que nos consumimos nosotros, que es más nutritiva, pues en la pimienta pasa exactamente lo mismo. Su estructura externa y adentro está como la semillita. Entonces, en esta estructura externa va a contener una molécula que se llama piperina. La piperina va a actuar o va a caer en los receptores. En nuestra cavidad vocal e inclusive en nuestra piel tenemos receptores, nuestro cuerpo viene adaptado como con receptores, como que nuestro cuerpo viene como predispuesto con diferentes tipos de receptores sensoriales y los receptores sensoriales lo que van a hacer es como pues comunicarnos con el medio exterior, o sea, como darnos a conocer lo que está pasando. Y uno de esos se llama TRPV1, que lo que hace él es como recibir moléculas del medio para percibir primero el calor, o sea, cuando las temperaturas son muy altas, por ejemplo, por encima de 43 grados, pues ese TRPV1 se activa. O sea, como que él recibe eso y dice, uy, ojo porque la vaina está caliente por acá y pues podemos tener un problema o un daño. Y hoy, lógicamente, también lo que va a hacer es percibir el daño tisular. Por ejemplo, cuando uno le caen ácidos o compuestos que son irritantes. Entonces, lo que va a hacer TRPV1
es como decirle al cerebro, ¿qué hubo? Nos está pasando algo, estamos tocando algo que nos está haciendo daño, ojo pues por ahí. Pues con la piperina pasa lo mismo, la piperina está en el fruto, como que biológicamente en la planta está como para defender el fruto, o sea, como para defender la planta de que no llegue a otros depredadores y se vayan a comer el fruto así como así, o insectos generalmente. Entonces cuando llegan los insectos o llegan otros animales y sienten ese picor, como que dicen, uy, no, por acá no es, o sea, no es alimento, no me lo consumo. Pero pues obviamente nosotros sí consumimos ese tipo de alimentos, porque también hemos visto, por otro lado, que nos genera, digamos, primero tienen diferentes tipos de nutrientes, tienen diferentes tipos de vitaminas, y segundo nos genera algunas sensaciones de placer, como la que estamos hablando acá, el picor. Entonces, en este caso, la piperina, que es el compuesto, cuando consumimos pimienta, va a crear en la cavidad vocal, en varias partes de la cavidad vocal, en el receptor TRPV1, y él se va a comunicar con el cerebro rápidamente, con la parte del cerebro, y le va a decir, cuidado que hay algo caliente o hay algo que está generando daño tisular. Entonces nuestro cuerpo pues siente la sensación como de dolor y de picor, que es lo que sentimos nosotros. Pero la piperina es muy suave, es mucho más suave que la capsaicina, es 100 veces más suave. De hecho, la pimienta tiene un picante muy suavecito comparado con los chiles o comparado con los ajís. Entonces, básicamente esa planta, la Piper nigrum, es una planta que pues crece a partir de qué proceso, nosotros ya sabemos, a partir de la fotosíntesis. O sea, toma la luz del sol, toma CO2, toma agua, y cuando toma eso, pues lo que va a hacer es que produce su propio alimento, produce su propio alimento, sus estructuras, la glucosa, y dentro de eso, cuando ella se va a reproducir, pues va a sacar sus flores y en sus flores va a después sacar la pimienta, y la pimienta pues es donde dentro de ella va la semilla para producir una nueva planta. Básicamente lo que consumimos nosotros es la pimienta. Entonces, en las plantas generalmente hay como dos partes que son importantes. Por un lado tenemos un sistema vascular, que es como la parte que nosotros logramos ver. Y por otro lado tenemos un sistema radical, que es todo lo que tiene que ver con las raíces, que más o menos ocupa el 80% de la planta. O sea, generalmente lo que usted ve, por ejemplo, en un árbol, no es comparado con la cantidad de materia que pueden estar en las raíces. Es más o menos el 80%, o sea que el árbol es como más raíz. No todas las plantas cumplen esta función. Si bien todas las plantas sí son fotosintéticas, las plantas, para empezar a entenderlas después cuando veamos algas y otra cosa, no cumplen toda esta definición siempre como de hojas, tallo y raíz, no siempre. Algunas que no tienen rizoides, tienen otras estructuras diferentes, pero digamos que la mayoría va a cumplir con esa estructura principal, un sistema vascular arriba y un sistema radicular. Entonces, dentro de las plantas tenemos nuestra primera como clasificación. Tenemos las plantas que son leñosas, y las plantas leñosas son las que generan una corteza exterior, pues como la leña, como la madera. Entonces, que es de tipo leñosa. Entonces, tenemos unas plantas que son leñosas, como que son leñosas llamadas arbustos. Entonces, por ejemplo, esas que son leñosas llamadas arbustos quiere decir que no cogen como un tallo central grueso, sino que, por ejemplo, como un árbol, que primero hay como una estructura fuerte en la mitad, y después de esa estructura fuerte en la mitad se empiezan como a dividir las ramitas para lado y lado. No, acá es diferente. Desde la tierra empiezan a salir como ya las ramas que son de tipo leñosa, como por ejemplo pasa en el romero. Por ejemplo, en otro tipo de fruta como el mango, lo que vamos a encontrar ya es una planta leñosa, pero se llama árbol, porque se le dice árboles porque como que su primera estructura es un tronco fuerte y después ahí se generan ramitas para los lados. Todos hemos dibujado árboles, siempre que dibujamos un árbol hacemos primero como una estructura, o sea, el tronco principal y después las ramas laterales. A eso nos referimos cuando tenemos árboles. Pero no todas son leñosas, también tenemos plantas que son herbáceas o hierbas, como el maíz. Entonces, digamos que son plantas, o como el trigo, que son plantas que no alcanzan a tener como esa estructura secundaria que forma la leña, sino que son pues plantas de tipo herbácea o son hierbas. Y tenemos la trepadora. Trepadora es que para crecer ella necesita como ubicarse al lado de otra planta o de otra estructura para ella poderse envolver en ella y poder crecer. La trepadora pueden ser leñosas también. Digamos que en esa de botánica hay mucha clasificación, pero vamos a ir paso a paso con una clasificación que yo solamente saqué para que tengamos como una media general, porque de todos modos en las plantas digamos que pueden variar mucho y entonces hay como clasificación por todo. Entonces, esta clasificación que estamos hablando nosotros ahorita es según su hábito de crecimiento y ya vamos a repetir para que usted la entienda.
Entonces tenemos trepadora y tenemos trepadoras leñosas, y una trepadora leñosa es pues específicamente la pimienta. La pimienta es una trepadora leñosa, o sea, el árbol que estamos hablando de que sale la pimienta es una trepadora leñosa, entonces ahí por eso es que lo estamos nombrando. Y tenemos también rastreras, o sea, que viajan por la tierra como la fresa. Entonces, pero hoy vamos a hablar de qué? De una trepadora leñosa. Entonces recordemos otra vez. Entonces, cuando hablamos de según su hábito de crecimiento, estamos hablando entonces de que podemos tener árboles que son pues como un tallo principal leñoso, como el tronco, lo que conocemos como tronco, y que su altura es muy grande. Entonces, por ejemplo, el árbol de mango, el manzano, el pino. Cuando tenemos arbustos, tenemos que también tienen un tallo leñoso, pero que se ramifican desde la tierra, o sea, como que de la tierra salen muchas ramas. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el romero que estábamos hablando, la lavanda, otras. Tenemos hierbas, entonces hierbas, por ejemplo, como que no alcanzó a ser leñosos, sino que son tallos herbáceos y que generalmente son muy pequeñas, son menores de 1 metro. Entonces, por ejemplo, el trigo, la menta, el diente de león, el maíz. Y tenemos pues ya trepadoras, que son pues que se apoyan en alguna estructura y pues ellas crecen verticalmente. Entonces, en este caso tenemos nuestra pimienta, que es una trepadora, y tenemos rastreras como por ejemplo la fresa o la calabaza, que crecen horizontalmente sobre el suelo. Entonces, hasta acá tenemos la primera clasificación, y esa clasificación es como según su hábito de crecimiento. Vamos a ver varias en varios programas, pero hoy solo vamos a ver dos. Esta es la primera, según su hábito de crecimiento. No se les olvide entonces. Árboles, arbustos, hierbas, trepadoras y rastreras. Y hoy vamos a ver una trepadora que es la trepadora, la pimienta. Es una trepadora. ¿Listo? Entonces, y tenemos la clasificación también puede ser por ciclo de vida. Entonces, por ejemplo, tenemos perennes. Es muy fácil, porque perennes es que dura más de 2 años. O sea que la planta como que vive muchos años, florece varias veces al año, tiene tallos leñosos, puede tener tallos leñosos o tallos herbáceos. Y por ejemplo, en este caso, nuestra pimienta es una trepadora leñosa perenne. O sea, es una trepadora que tiene tallos leñosos, se trepa y puede vivir más de 2 años. O sea, pues perenne, vive mucho tiempo. Entonces, mucho tiempo está produciendo pimienta, mucho tiempo está produciendo pimienta, mucho tiempo está produciendo pimienta. Pero tenemos, por ejemplo, otras que son bianuales. Y como su nombre lo indica, bi de 2, anuales de año, entonces 2 años. Entonces en el primer año ellas hacen como las hojas y las raíces, como que crecen. Y en el segundo año como que ellas florecen y después mueren. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, el perejil y la zanahoria. Cuando veamos el perejil y la zanahoria, pues podemos hablar, ya entendemos ahí que son bianuales. Y después tenemos las anuales, que son las que germinan, crecen y florecen y mueren en un año. O sea, todo lo hacen rápido, como el maíz, como el girasol. O sea, que el maíz toca cada año volver otra vez a hacer plantarlo, porque el man crece, da el fruto y pum, se muere. Crece, da el fruto y pum, se muere. Entonces ahí tenemos perennes, bianuales y anuales. Entonces se dan cuenta como la primera clasificación. Ahora es muy fácil, porque entonces vamos a decir entonces ya que nuestra pimienta es una trepadora, que es leñosa y que es perenne, o sea, que vive más de 2 años, que necesita de estar soportada en algo para poder crecer, envolverse en ello, y que es de tipo leñosa y que dura bastante tiempo. Lo que nos va a interesar acá, y es la otra clasificación de botánica que vamos a hacer hoy, es el fruto. Entonces vamos a recordar otra vez. Entonces tenemos que cuando clasificamos según su hábito de crecimiento, decimos que son árboles, arbustos, hierbas, trepadoras y rastreras, ¿cierto? Y cuando clasificamos según el ciclo de vida, decimos que son perennes porque viven mucho tiempo, bianuales porque vive 2, anuales de años, 2 años, y anuales porque viven 1 año. Y en caso, pues, de las plantas se pueden clasificar con eso. Todas las plantas tienen como su clasificación. Hay plantas que tienen hasta 2 clasificaciones. Por eso le digo, de eso hay muchos, sino que yo lo que estoy hablando es de una media, una cosa como general, eh, para siempre hablar de lo mismo y que aprendamos como una media y pues, no complicarlos con más cosas diferentes. Entonces, trepadora leñosa perenne, ¿listo? Entonces tenemos que nuestra pimienta es una trepadora, que es leñosa y que es perenne. Y ustedes ya entienden por qué. Ahora bien,
Resulta acontece que lo que nos va a interesar acá es el fruto, porque la pimienta es un fruto. Y el fruto, habíamos dicho nosotros ya, pero pues vamos a volver a recordar porque dijimos que siempre vamos a hablar un poquito de eso hasta que nosotros lo entendamos muy bien. Decimos que el fruto generalmente se forma en esas plantas que tienen flores. No todas las plantas tienen flores, pero la mayoría sí. Entonces las plantas que tienen flores, como que la flor es como el órgano reproductor. Entonces la flor, desde la flor, cuando la flor logra hacer como el proceso de fecundación o como que logra marcar eso y a veces no, pues se va a convertir en un fruto. Y el fruto lo que va a hacer es que generalmente los frutos van a tener una capa externa y hay muchos tipos de frutos, y también hay una clasificación, pero vamos a ir despacio. Los frutos van a tener también como una capa externa y esa capa externa va a rodear básicamente una semilla interna y la semilla interna lo que va a tener es que pues es lo que va a producir el nuevo individuo. Pero la capa externa generalmente lo que tiene es como para protección, para nutrición y generalmente es lo que nos alimenta a nosotros. Entonces, en el caso de ese fruto, pues vamos a mirar, entonces estamos hablando de que la semilla, la pimienta es un fruto y que el fruto, pues digamos, generalmente tiene como la semillita adentro. Y aunque no parezca, uno ve la pimienta y dice, "Uy, no, pero en eso hay un fruto". Sí, en eso chiquitico, negrito, chiquito, que molemos, hay un fruto. Entonces, entonces los frutos también se pueden clasificar. Su fruto se puede clasificar según su estructura también. Para empezar, vamos a hacerlo según su estructura. Uno puede decir que hay frutos que son simples y hay frutos que son agregados o múltiples y hay frutos que son múltiples o compuestos. Acá se convierte un poco más complejo, pero no es tan así. Hoy solo vamos a hablar de el fruto simple. Entonces, el fruto que es simple. Porque la pimienta es un fruto simple. Y los frutos simples, lo que va a pasar es que por cada flor hay como un ovario y de ahí sale el fruto. O sea, como uno a uno. Lo que pasa es que en otros frutos, los que son agregados y todo eso, a veces se reúnen como varias flores, como en la piña, o por ejemplo hay varios ovarios. Entonces, tenemos que entender bien las partes de la planta para poder entender esas agregaciones. Pero por el momento, como que el fruto simple es el fruto más simple, donde es una florcita con como su ovario, su estigma, su ovario, su primera parte. Eso genera frutos simples. Y los frutos simples pueden ser varios. Pueden ser la baya, la drupa, el hesperidio y el pomo. En este caso, nuestra pimienta es un fruto simple, pero es un fruto simple que es una drupa y que se caracteriza porque su pulpa es carnosa con un hueso duro en la mitad. Entonces podemos ver, por ejemplo, como ejemplo, el durazno, que también es una drupa, donde lo que vamos a tener, la parte que nos comemos nosotros, es el mesocarpo. O sea, la parte que es la cáscara del durazno es el exocarpo. La parte media, que es el mesocarpo, es la parte nutritiva, la que nos comemos nosotros. Y si podemos ver el endocarpo, que no es la semilla está internamente, es una parte que es como ahuesada, como dura, como leñosa. Pasa lo mismo, por ejemplo, en la aceituna. Entonces uno compra, por ejemplo, aceitunas en la tienda y compra aceitunas sin hueso. Entonces, en este caso es que a esa aceituna, lo que se llama hueso es el endocarpo y lo que nos comemos es el mesocarpo. Y pasa lo mismo con la pimienta. En la pimienta vamos a encontrar que está como arrugadita, como que cuando uno ve la pepa de la pimienta ve que es una parte arrugadita. Está arrugadita porque como al mesocarpo se le quitó el agua, entonces pues cogió esa como estructura arrugada y lógicamente internamente pues tiene el endocarpo que también es como ahuesado, que es lo que nosotros en últimas molemos para obtener la pimienta. Entonces en el exocarpo, endocarpo y mesocarpo es donde vamos a encontrar generalmente la piperina, que es lo que genera los efectos de la pimienta, tanto benéficos como procesos antiinflamatorios, como también el picante que nos va a funcionar. Esa es como la clasificación de los frutos y ese es el primer fruto que vamos a ver. Entonces en este caso, la drupa en este caso, la pimienta es una drupa y esa drupa, pues digamos que también puede ser como el durazno o como la aceituna y en este caso, pues la pimienta también es una drupa, pero es una fruta. Entonces, repito. Entonces, vamos a repetir todo otra vez, ¿listo? Entonces, vamos a tener que nuestra planta, ¿cierto? Piper nigrum, es la que genera la pimienta. Que la pimienta tiene una molécula interna que se llama piperina, que la piperina ataca o entra a los receptores TRPV1, que son receptores que están ubicados en todo nuestro cuerpo, pero especialmente en la cavidad bucal, porque ahí se necesita más, y que ellos van a detectar calor o temperaturas altas y también daño tisular. Entonces, en este caso, pues la piperina lo que va a caer ahí
y le va a decir al cerebro como que, uy, ojo porque hay daño tisular. Que la piperina de toda la clasificación que tenemos es una trepadora y es una trepadora que es leñosa y que es perenne porque va a vivir más de 2 años. Y que lo que consumimos nosotros es un fruto y que el fruto es un fruto simple y el fruto al ser simple lo podemos clasificar en varios tipos como baya, drupa, esperidio. ¿Listo? Entonces, resulta que acontece que la pimienta, dependiendo el color de la pimienta, porque es que tenemos varios tipos de pimienta, tenemos pimienta blanca, pimienta negra, pimienta verde y pimienta roja. Entonces, dependiendo de eso, eso se va a dar por la post cosecha. Entonces, en la post cosecha es después de la recolección o en el tiempo que yo recolecto eso, pues yo le hago un proceso posterior y ahí es lo que voy a hacer como los diferentes tipos de productos que tengo. Entonces, lo primero que va a tener es la pimienta verde. La pimienta verde es la que tiene, es más suave, o sea, su picor es como más suave, es mucho más tenue y tiene un sabor como más fresco, es más herbácea, pues porque es más como natural y como, pues como dije, menos picante. Entonces, a esa, digamos que a esa pimienta verde, pues, ¿qué es lo que pasa? Que se recoge verde. O sea, se recoge cuando como que todavía está muy madura, se recoge verde y se le hace un proceso que puede ser liofilizado, salmuera o vinagre. Salmuera es como ponerla en condiciones de agua salada para evitar microorganismos, vinagre es como ponerla en ácidos para evitar la oxidación y también para conservarla. Y liofilizado es una técnica que se usa en algunos alimentos para conservarlos y vamos a hablar hoy del liofilizado solamente. No nos vamos a hablar de salmuera ni vinagre, sino de liofilizado porque puede ser cualquiera de esos tipos de técnicas. El liofilizado es un proceso de deshidratación avanzado. ¿Qué quiere decir eso? Que es un proceso de quitar el agua. Recuerden que yo les dije a ustedes que todos los alimentos tenían mucha agua, todos. Nosotros, el mundo, el planeta y los alimentos tienen mucha agua. Y pues la pimienta no es la excepción. Yo recojo la pimienta verdecita allá y está llena de agua. Entonces lo que la técnica hace es tratar de quitar el agua de la manera menos invasiva posible para conservar todas las características propias de la pimienta. Para eso utilizan una técnica de liofilización y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué quita el agua? ¿Como para qué se pone todo ese trabajo de quitar el agua? Porque como todos vivimos con agua, entonces todos los seres vivos nos encanta el agua, entonces todos estamos compuestos de agua, pues las bacterias también cuando ellas ven agua, o sea, un alimento que contiene agua, ellas van a poder trabajarlo más, van a ir a consumir mejor ahí. Entonces, cuando el alimento no tiene agua, pues ellas como que no van a atacar la vaina porque no, si no hay agua, como que ellas no pueden procesar ese tipo de alimento. Entonces, cuando le quitamos el agua, lo que hacemos es que mantenemos un proceso de conservación. Por eso es que muchos alimentos secos se conservan bastante tiempo. Yo también tengo, por ejemplo, los chiles, los puedo secar y se conservan un montón de tiempo. Generalmente todos los que son secos, que no tienen agua, que les quitamos toda la cantidad de agua, los podemos conservar mucho más tiempo. Entonces, en ese caso, la liofilización es un proceso de deshidratación avanzada. ¿En qué consiste esta vaina? Nos metemos un poquito en química. Básicamente, yo puedo congelar los alimentos. Cuando yo congelo los alimentos, lo que hago es congelar pues, lógicamente lo que hago es congelar el agua. O sea, yo al congelar un alimento y meter un alimento en la nevera y todo eso en el congelador, pues lo que hago es que congelo el agua. Pero cuando congelo el agua, ¿qué es? Ponerle el agua en estado sólido, o sea, el agua que quede dura, como el hielo. Pero resulta que acontece que cuando yo hago eso a temperaturas en la nevera normal mía, de 0 a 18 grados, a -18 grados, lo que yo voy a hacer es que voy a formar rápidamente cristales. Los cristales van a romper las células, o sea que van a tener daño del producto, van a dañar el producto. En la técnica de liofilizado no pasa eso. Y no pasa eso porque yo hago una congelación muy rápida a temperaturas mientras que una nevera, la de su casa, trabaja a -4, -18, se supone que -18 es como la norma, -16, -18, una ultracongeladora trabaja a -60 grados centígrados. O sea que congela tan rápido el alimento que evita que se formen esos cristales. Y si no hay formación de cristales, no hay daño celular. O sea, como que no rompe la célula internamente. Porque los cristales, lo que pasa con los alimentos cuando los congelamos a bajas temperaturas es que daña el producto, rompe las células. Ponga usted una cebolla a congelar y cuando usted la corta, se cuenta que la cebolla ya está como toda llena de agua, como toda babosa, porque
Cuando se congeló, se formó ese cristal, rompió las células que están ahí. Entonces, lo que pasa ahí es que yo en la liofilización congelo muy rápido, tan rápido que evito formación de cristales. Por ende, voy a evitar daño en el producto. Entonces, cuando no tengo daño en el producto, después de eso, ahora lo que yo voy a hacer es sacar esa agua. Y usted dirá, ¿y para qué la congelé y después va a sacar esa agua? Porque lo que vamos a utilizar es un vacío intenso. Se van a utilizar presiones que son muy altas y van a sublimar el hielo. ¿Y qué es sublimar? Es pasar de estado sólido rápidamente a estado gaseoso, sin pasar por estado líquido. Entonces, cuando pasa eso, el agua sale tan rápido que no alcanza otra vez a estar en estado líquido. O sea, como que el proceso pasa, pega un salto muy rápido. ¿Por qué? Porque cuando tengo, a ver, yo tengo hielo, ¿cierto? Entonces, el hielo básicamente está congelado, agua congelada. Cuando paso el hielo de hielo a estado líquido, voy a hacer un proceso que se llama fusión. O sea, voy a fusionar el hielo. De hielo a estado líquido lo voy a pasar, se llama fusión. Entonces, cuando uno tiene el punto de fusión del agua, por ejemplo, es 0 grados centígrados. A 0 grados centígrados el agua empieza de ser hielo a ser líquido. Pero cada producto tengo, dependiendo del producto que yo tenga, o el componente químico, el frasco, lo que yo tenga, el alcohol, no sé, cada uno tiene un punto de fusión diferente. En el caso, pues, digamos, del hielo, del agua, es a 0 grados centígrados. Y el punto de evaporación del agua, pues generalmente es 100 grados centígrados. Entonces, como que si yo hago un proceso de manera lenta, pongo el hielo en la candela y, por ejemplo, pongo hielos en una olla y prendo y lo empiezo a hacer despacio, pues despacio va a pasar ese proceso. Despacio primero va a pasar, va a llegar al punto de fusión y se va a convertir en líquido y después de que va a estar en estado líquido, va a pasar y se va a convertir en vapor. Entonces va a volar. Pero en esto no pasa eso, sino que yo lo hago de manera tan rápida que cojo de hielo a vapor y no paso por estado líquido, se llama sublimación. Entonces, si primero congelo con ultracongelación y tengo el producto congelado, no tengo el daño del producto y después lo que hago es que le doy un vacío intenso a presiones muy altas, pues tengo que se evapora. Eso va a hacer que el producto quede seco, que mantenga los colores, mantenga la textura, mantenga o preserve nutrientes, colores, sabores y obviamente va a reducir el volumen porque va a quitar toda el agua y va a reducir también el peso. Pero lo que va a pasar es que va a mantener eso. Entonces, eso es como una técnica de conservación de la pimienta que es pimienta verde. Por otro lado, tengo la pimienta normal, la que yo consumo siempre, la que es más fácil de todas, que es la negra, que es la más picante de todas. Tiene un sabor picante, tiene terroso, tiene aroma intenso. Y esa sí es muy fácil, porque yo cojo la pimienta, la pimienta pues ya madurita la cojo, tal, cojo la pimienta y lo que hago es que la pongo en el calor. Entonces, cuando la dejo en el calor, va a haber un proceso de secado que va a ser de manera lenta, pero cuando la pimienta esté bien seca, pues también va a conservar sus características, las que conocemos. También tenemos la pimienta blanca. Y la pimienta blanca se hace cuando yo cojo la que es madura, que ya está como más rojita, más madura, y yo le aplico algo. Entonces le enjuago con agua y con agua yo le hago un proceso y como que le quito esa pigmentación roja que tiene o ese primero exocarpio, o sea, como que queda como la parte interna solamente. Entonces, como esa parte externa del exocarpo, se lo quito. Entonces le quito esa capa de color y queda la... En cuanto a la última pimienta, la pimienta que es roja, pues es la pimienta que es la más madura, la que ya ha tenido tonalidades rojas y que generalmente se conserva en salmuera. Y la salmuera es agua con un gran contenido de sal y esa agua con gran contenido de sal generalmente evita que haya o evita, digamos, microorganismos o contaminación del producto. Es benéfico para eso. En cuanto a nutrición, pues en esto hay mucho, todavía siguen estudios y estudios y estudios y pues dentro de los estudios se sabe, por ejemplo, en su composición nutricional, si uno lo mira en 100 gramos, que pues tiene normal, como todos los alimentos, carbohidratos, fibra dietética, que recuerden que la fibra es importante como para la movilidad intestinal, tiene proteínas, tiene grasas. Y entre las vitaminas, una que se destaca mucho es la vitamina K, que sirve para la coagulación sanguínea y la salud ósea. También se va a encontrar como hierro, manganeso, calcio, como minerales suaves, como que el calcio sirve, por ejemplo, para el hueso y para la función muscular. El manganeso sirve, por ejemplo, como metabolismo y es antioxidante. Y otros como, por ejemplo, el potasio, que sirve para el equilibrio electrolítico. Se ha dicho que la pimienta en cualquier caso no solamente es un picante, o sea, no solamente es una función como especia para que pique nada de eso, sino que también genera sabor al alimento
Y aparte de generar sabor al alimento, también tiene propiedades como ser antioxidante, antiinflamatoria, y aparte de eso, estudios dicen que ayuda como para la función cerebral. Por otro lado, pues ya con esto estamos ahí como finalizando. Por otro lado, ya que me acuerdo, quería comentarles que estamos a punto, la próxima semanita, de sacar un curso que tiene que ver con ciencia y cocina molecular. Así que en el próximo episodio voy a hablar un poquito más de eso. Ahorita pues les voy preparando. Pero es todo un curso que va a hablar de todo lo que tiene que ver de esta vaina que estamos hablando acá, pero ya sin tanto cuento, sin tanta habladería, sino directamente para que usted pueda desde su casa experimentar en una cocina con sus manos hacer las cosas. Y por otro lado tiene la parte de la cocina que vamos a hablar de cocina molecular, donde usted también va a poder mover, utilizar sus manos para poder trabajar procesos. Entonces, con esto hemos terminado. Espero que hayan dado un paseo ahí como por la pimienta, que hayan entendido todo el proceso de la pimienta y no dijimos qué vamos a hacer después, entonces dejémoslo de sorpresa. Entonces, básicamente vamos a hablar de otro alimento, pero lo dejamos de sorpresa porque no hice el enlace acá que deberíamos hacer. Pero posiblemente podemos empezar a tocar otro tipo de planta para seguir metiéndonos con el tema botánica que está interesante. Entonces, los voy a dejar no sin antes volver a resumir. Entonces, dijimos desde el principio, básicamente, que la pimienta viene de la planta Piper nigrum, que la planta Piper nigrum básicamente es una planta que es una trepadora, pero que es una trepadora que es leñosa y que es perenne porque vive más de 2 años, ya entendemos eso. Dijimos entonces que esa planta genera un fruto y que ese fruto generalmente va a ser, eh, pues que va a ser un fruto simple, porque hay una clasificación de frutos que son frutos simples y frutos agregados o múltiples, y que eso depende como esa unión, digamos, cuando se va a formar el fruto, si se unen muchas flores, si se unen muchos ovarios, muchos óvulos, ovarios. Entonces, que en este caso, pues, para una flor, un ovario, se forma un fruto simple. Y entonces, que en este caso, los frutos simples se pueden dividir en varios tipos, como por ejemplo en bayas, drupas, hesperidios y pómenes. Y entonces dijimos acá que en este caso, pues digamos que la pimienta como fruto iba a tener en la parte exocarpo, en su parte externa, porque dijimos que pues, así como el aguacate tiene su parte externa, pues la pimienta también, una cantidad de una molécula que se llama piperina que va a atacar unos receptores TRPV1 que están ubicados en su cavidad bucal y también en la piel, y que están ahí porque es un sistema sensorial de nosotros que nos dice cuando está muy caliente la vuelta, o sea, está muy caliente, hay mucho calor, y cuando hay daño tisular, o cuando, no sé, nos atacan, nos irritan por alguna sustancia, entonces como que ese receptor le avisa al cerebro que pues que nos están haciendo algún tipo ahí como de daño y entonces lo que hace él es que responde con dolor y pues digamos que el dolor activa otras cosas en el cuerpo. Para obtener los diferentes tipos de pimienta, pues lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un proceso posterior a la cosecha. Y entonces que esos procesos podían ser, por ejemplo, en la que es verde, en la pimienta verde, un proceso de liofilizado. En el caso del proceso de liofilizado, pues es un proceso de deshidratación muy avanzado en el cual se ultracongela el producto para evitar la formación de cristales y por otro lado se le hace un vacío intenso a presiones muy altas para sublimar el hielo, o sea, para pasarlo de estado sólido a estado vapor sin que pase por estado líquido. Que también tenemos la pimienta negra, que es la más común de todas, que sencillamente se seca al sol, un proceso muy orgánico, muy natural, muy de finca, se seca al sol y sale. Tenemos la pimienta roja, que lo que se hace es que se le quita el exocarpo, esa parte, para que quite el color y quede la pimienta blanca. Y tenemos la pimienta roja, que es la menos común, que es más madura y que también se puede, digamos, mantener en salmuera, que es un líquido que tiene alta concentración de sal y cuando las cosas tienen mucha concentración de sal, las bacterias como que es un ambiente muy hostil para ellas donde ellas no pueden atacar y después veremos por qué pasa eso. Y con eso pues damos finalizado y espero que hayan entendido todo el proceso y la próxima clase volvemos a recordar toda esa clasificación de las plantas, el próximo episodio de las plantas. Nos vemos, les recomiendo que vayan a mi canal de YouTube, ahí pueden ver como algunos, pues este video en formato video y también estamos acá en podcast, entonces tiene formato podcast, formato video, pero también tienen algunos
videos cortos que nos hablan de otros tipos de alimentos, que también es interesante que ustedes vayan escuchando otros tipos de alimentos. Y también en Facebook, pues en la página de Facebook también lo pueden ver. Entonces, más bien sigan mis redes sociales y ahí estamos hablando. Chao, se cuidan, que les vaya muy bien.